Buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Jair Quinterestroza. Estudio Ingeniería de Sistemas, estoy en el séptimo semestre de la Fundación Universitaria Claretiana, más conocido como Uniclaretiana o FUCLA. En estos momentos les voy a dar una pequeña repaso de lo que es la historia y evolución de los sistemas operativos. Y sin más preámbulo, vamos a lo que es. Bueno, ¿qué son los sistemas operativos? Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria de disco, memoria de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestros computadores como son el teclado, el mouse, impresora, entre otros. Ya podemos saber. Esta es la que se encarga de manejar todas estas herramientas para que el computador funcione como si. Ahora, historia e evolución de las computadoras. El concepto de sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 por un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. O sea, que era lo que hacía prácticamente ejecutaba los programas muy brevemente como terminaba de ejecutar algún otro programa, asimismo ejecutaba el que le seguía. Ahora vamos a la evolución de los sistemas operativos según sus generaciones. Estas constan de 4 generaciones, ¿cierto? Hasta la actualidad, contando la actualidad. Vamos con la primera generación y de ella vamos a dar los puntos a resaltar. Bueno, la primera generación, que es desde 1945 a 1955. ¿Qué resaltamos de esta primera generación? La utilidad. ¿En qué servían los sistemas operativos en este entonces? Eran máquinas de cálculo. Ya, estos sistemas operativos servían más que todo para máquinas de cálculo, entre otros. Su tecnología eran dispositivos mecánicos con tubos de vacío y paneles. Solo funcionaban de esta forma y por ende eran que estos computadores y dichos sistemas operativos eran robustos, eran demasiado grandes. Y su método de programación eran cables interruptores y tarjetas perforadas. Y un ejemplo, la primera computadora digital funcionaba utilizando 300 tubos al vacío Z3 a partir de relevadores. Y de esta forma que podemos ver que en esa era, en la década de los 40, los 50 aproximadamente, las computadoras eran demasiado robustas y demasiado grandes que no cabían en espacios pequeños o en cuartos, por decirlo así. Segunda generación. Esta segunda generación inicia desde 1955 a 1965. ¿Qué características resaltamos de esta generación? La utilidad. Este sistema operativo nos servían para cálculo científico e ingeniería. ¿Qué nos brindaba esta como tal? La invención del transistor redujo su tamaño y precio y lo popularizó. ¿Qué queremos decir? Cuando salieron los transistores, redujeron los tamaños y precios de dichos computadores y por ende se popularizó, y de esta forma ya se dieron cuenta que no era necesario crear dichos computadores tan robustos
pues para correr los sistemas operativos y se podían hacer, si se podría decir así, una forma más pequeña en la que también cumpliera las funciones necesarias. El método de programación en dicha época era ensamblador y lenguaje de alto nivel sobre tarjetas perforadas y pues eso, más que todo y más o menos esto fue los puntos a resaltar de la segunda generación de los sistemas operativos, que como ya les dije fue de 1955 a 1965. A continuación vamos a la tercera generación. En la tercera generación, ¿qué podemos resaltar? Pues en utilidades podemos resaltar dos cosas. Teniendo en cuenta también que esta tercera generación inicia desde 1965 hasta 1980. Y justamente aquí entramos a la época de los 80. De esta tercera generación podemos resaltar, en utilidades podemos resaltar dos cosas. ¿Cuáles son? Que estos sistemas operativos eran cálculo científico e ingeniería. Nos servían para hacer cálculo científico y de ingeniería. Y los procesamientos de características o caracteres, por decirlo así, su tecnología era de circuitos integrados IBM 360, la cual podemos ver que fueron evolucionando poco a poco, porque podemos ver que en las primeras generaciones no existían dichas tecnologías. ¿Ya? Los logros destacados, ¿cuáles fueron? Ya empezó a hacer multiprogramación. Eso fue algo que impulsó a esas personas, porque como podemos ver en las generaciones pasadas era solo una programación en la cual era más tedioso. Ahora pusieron multiprogramación para que de igual forma a todos nos diera fácil, pues en ese tiempo les diera fácil entenderlo. Pasemos a la tercera generación, a la cuarta generación. Ya esta es en los años 80 hasta la actualidad. Esta generación, más que todo desde los años 80 hasta la actualidad, donde ya vemos que en tecnología, pues, ¿qué podemos decir? Desarrollaron los circuitos, integración de gran escala, computadores personales. Aquí fueron evolucionando bastante. Cuando a la década de los 80 hasta la actualidad podemos ver que las computadoras evolucionan bastante y dan un salto a la actualización, en donde ya podemos ver que venían computadoras integradas, pues, PC, la integración era a gran escala, los chips. ¿Y qué podemos también resaltar? Los microprocesadores, que eran 8080, los Z80, los 8086, los Pentium, los Core i2, los Alpha, entre otros. Vimos que dieron un salto bastante grande y una gran mejora hasta la actualidad. También los logros a destacar fueron los interfaz gráficos de usuario, por ejemplo, sistemas operativos distribuidos, como lo son, por ejemplo, los Unix, los Linux, las Mac, XP y Windows Vista, entre otros. Estos son los que más podemos resaltar de la cuarta generación hasta la actualidad. Y pues, para ir concluyendo, ¿qué podemos decir? Prácticamente lo que podemos decir es que el sistema operativo es el software básico de un computador que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Prácticamente el sistema operativo es la interfaz
que le permite al usuario poder brindarle algunos accesos como al mouse o al teclado, entre otras. Y también podemos destacar que los sistemas operativos más utilizados son dos hasta el momento, que serían Windows y Linux, ¿ya? Y también podemos destacar ahí a Mac iOS. Algunos sistemas operativos ya vienen con un navegador integrado como Windows, que trae el navegador de Internet Explorer, entre otros. Y pues bueno, más que todo este sería mi argumento sobre la evolución de los sistemas operativos. Espero que me hayan comprendido y que les haya gustado. Y no siendo más, que estén bien y que Dios los bendiga. En el almacenamiento